Hola, señorita, buenas tardes. En todo caso, vamos a iniciar nuestra clase ya. A ver, ¿de dónde vamos? Ya. Vamos a hacer un nuevo capítulo. En este caso son los medidores de tierra. O sea, vamos a hablar del famoso Meyer, ¿no? Pero aunque antes vamos a hacer un concepto general de lo que es la resistividad de suelos. Y ahí luego vamos a hablar de los aparatos que existen para medir la resistividad de la tierra, ¿no? De los instrumentos en todo caso. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito bueno, capítulo 8, medidores de tierra, ¿no? A manera de introducción podemos decir que en el área de la electricidad y electrónica, y siempre van a escuchar, ¿no ves? Común oír términos como tierra física, puesta a tierra, tierra aislada y otros. ¿Ya? Siempre dicen, el colectado tierra, dicen, o no tienen buena tierra. Pero nos preguntar, ¿qué es entonces tierra, no? ¿Qué será la tierra? Más que todo, hemos escuchado esto cuando se trabaja con equipos muchas veces que pueden ser especializados, ¿no? Para una determinada fin y son caros. También hemos escuchado hablar en casa, ¿no? Cuando nos han venido a conectar por ciento de tierra. Cuando, no sé si alguna vez han visto un enchufe de una computadora, un equipo, una plancha, que una tele, tiene tres, ¿no? Tres, digamos, clavijas. Y uno lo rompemos con el alicate, ¿verdad? Porque nuestros enchufes es para dos o más. Entonces les preguntamos, ¿eso para qué sirve a veces, no? No, no sirve para nada, es tierra, ¿no? Y está bien, eso es tierra, ¿no? Un sistema, digamos, en nuestra casa, donde estoy, una instalación eléctrica correcta, de acuerdo a normas, tendría que tener una puesta a tierra, digamos, en tierra. Realmente el circuito interno tendría que tener esa conectividad. Pero nosotros en nuestro país, a lo boliviano, nunca tenemos, ¿no? Obviamente las industrias tienen que tener, y lo tienen, ¿no? Es por normas, porque es incluido los equipos. Entonces, nosotros utilizamos un sistema en nuestra casa monofásico, ¿no? O sea, tendría que haber un tercer, o sea, tenemos una fase y un neutro. Tendría que haber un tercer conductor que es la tierra, con un sistema de puesta en tierra. Es lo que vamos a más o menos ver en este capítulo. ¿Qué es en realidad eso del concepto de tierra, no? ¿Qué nos sirve? ¿Ah? Entonces, les decía, cuando nos habla en electricidad más que todo, ¿no? Y en electrónica, claro, claro que sí. Se escucha hablar al concepto de tierra, ¿no? Muchas veces nosotros entendemos que están relacionadas con el concepto de sistema de seguridad o referencial, porque también cuando han hecho ustedes sus circuitos RS1, o sea, tierra, es decir, ¿no? Para el método de nodos, eso significa referencial, ¿no? O sea, el punto de referencia. Pero no se tiene muy claro cuál es específicamente su función y sus parámetros que deberían presentar, ¿no? O sea, no todo está estudiado de acuerdo a lo que es tierra, ¿no? O sea, este concepto. ¿Eh? Entonces, en este capítulo vamos a abordar estos conceptos que ya les adelantaba, los riesgos que se conlleva, como así la forma y equipos con los que se hace la medición, ¿ya? Pues en esta primera parte vamos a hablar de eso y luego de los equipos, ¿no? Mm. Bueno, entonces habría iniciado, creo. A ver, dame eso, ¿no? Pues, en este técnica que de otros de unión.
Bueno, ¿cuánto vivimos aquí? 24, son más, 350. WhatsApp, vamos a ver si no hay. Ahí se quejan, ¿no? No puede entrar, no hay nada. Con todo tienen problemas. Tal vez necesito que había algún otro reunión. Ay, no solo nuestra. Nos vamos a hablar inicialmente de lo que es la resistividad del terreno. Todo suelo tiene una propiedad que se llama resistividad. Todo suelo. ¿Ya? Entonces, la resistividad del suelo es la propiedad que tiene este para conducir electricidad. Si el suelo conduce electricidad, de otras palabras, ¿no? Además, representa la resistencia específica del terreno a cierta profundidad o de un estrato del suelo. O sea, eso representa la resistividad. ¿Ya? Y la capacidad que tiene para la resistencia que tiene a cierta profundidad y la propiedad de conducción, ¿no? La resistividad se mide en ohmios por metro. ¿Ya? En realidad es el inverso a la conductividad. La conductividad es un parámetro que tienen los materiales para conducir, ¿no? Por ejemplo, cobre, el oro, ellos tienen buena resistividad, ¿no? Es un parámetro de conducción. La resistividad es un proceso inverso, ¿ya? O sea, en este caso, la característica, digamos que presentaría para no conducir, ¿no? Entonces, a diferentes profundidades la resistividad va a variar. Por eso en este cuadrito, si se fijan, es un cubo, ¿no? Esto lo un metro, un metro, un metro, es un metro cúbico. Este metro cúbico ofrece resistividad, es como una resistencia, ¿no? Fíjense, es un circuito y aquí está. Entonces, esta es la resistividad de un cubo. O sea, la resistividad está en función a las longitudes, ¿no? A la longitud del terreno, ¿no? El ancho, la altura, ¿no ven? La longitud, todo eso. Ahora, tenemos un cubo de un metro de lado, ¿no? Un metro, un metro, un metro cúbico. La resistencia, esto nos han dado, se deben acordar en algunas materias básicas. Resistencia es ese rho que está aquí, es la resistividad. Por la longitud, esa es la sección, ¿no? Resistencia, longitud, sección, ¿no? Más o menos esto era así, ¿no? Se deben acordar en conductores, ¿no? Un conductor, algo así. Dicho, quizás no sé. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de la resistencia, ¿no ve? Es un conductor, supónganse, el conductor va a estar siempre en función a la longitud, ¿no ve? Mientras más largo sea, la resistencia va a ser mayor. La sección es el área, ¿no? Esa es la sección, ¿ya? La resistencia es menor cuando la sección es más grande. La sección, imagínense, siempre yo los relaciono la corriente con el flujo de agua. Y yo les pregunto, ¿qué es corriente? Seguramente me responderán, es el flujo de electrones, ¿no? Entonces, imagínense mi tubería, es bien delgadita, la manguera, digamos. El agua fluye, ¿no? Pero no mucho. ¿Qué tal si pongo una tubería es más gruesa? El agua va a fluir, claro, mayor cantidad de flujo de agua, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el diámetro, más agua fluye. Lo mismo que es en el caso de los electrones, ¿no? Mientras mayor sea el diámetro del conductor, mayor cantidad de electrones fluye, o sea, mayor corriente. Por eso es que las resistencias dan cuenta es inverso al área, a la sección. O sea, si la sección es más grande, la resistencia va a ser más pequeño, ¿no ve? El número, la división es esta, inverso.
Claro, ¿por qué? Porque si es un área más grande, es como una tubería de, no sé, 3 pulgadas, la resistencia va a ser menor, el agua, a su gusto, fluir, ¿no? De aquí despejamos ella la resistividad, ¿no? Que va a ser la resistencia por la sección dividida entre L. Fíjense que la resistividad está en función directamente proporcional a la sección, ¿no? Y a la resistencia, dividida entre la longitud. Mientras más grande sea esto, la longitud, la resistividad va a ser menor, ¿ya? Mientras más grande sea la longitud del T0, qué sé yo, ¿no? Entonces, para las dimensiones del T0 tendría que ser así, ¿no? Un, todo, las secciones 1, todo es 1. Para el metro cúbico tendría que ser directamente, la esfera del terreno es un ohmio metro, ¿no? Pero R nomás, ¿no? O sea, si la sección es 1, porque no se acuerdan que el cubo era 1 por 1 por 1, sí no sé hacer esto, ¿no? El terrenito como un cubito de tierra, vamos a usar, ¿no? Es 1 por 1, tanto esto va a ser 1, ¿no? La sección es 1 por 1. Eh, la longitud es 1 también, ¿no? Pues reemplazando 1, 1, 1, entonces la resistividad está en función de la resistencia que el material ofrece. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, la resistividad es igual a la resistencia cuando en este caso se han cancelado, ¿no? La sección ideológica, que es ohmio. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Entonces, ya hemos concluido con esto que cada suelo, cada terreno tiene una resistividad que es igual, que está en función del tipo de suelo, ¿no? Sabemos la resistividad del suelo, ¿no? Es como los conductores, ¿no? El cobre es buen conductor, tiene una resistencia. O sea, ¿qué es lo que le hace que sea mejor conductor a un material? Obviamente su resistividad, ¿no? Su conductividad, su resistencia. Si la resistencia es menor, mejor conductor, ¿no? El cobre, el oro, la plata son buenos conductores, ¿no? La arcilla es mal conductor, ¿no? Es un semiconductor, es un aislante la arcilla. El carbono, el silicio son semiconductores, o sea, no son buenos conductores, ¿no? Pero obviamente tienen sus respectivos implicaciones. Entonces influye el material, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que influyen en la resistencia del terreno? Cada suelo es diferente. La Paz mismo es, pucha, a ver, fíjense de La Paz, ahí que por el lado de Llojete es medio arcilloso, ¿no ve? Pues se van por el otro lado de Villa Victoria, por el lado más gravoso. Cerca de los ríos es gravoso, ¿no ve? Más grava, piedras. Después, Miraflores también tiene otro tipo de suelo. La zona sur es una cuenca. Por ahí podría decir que el Alto tiene un suelo más homogéneo, pero igual no es tanto. La Paz es una variación tremenda, ¿no? Entonces el material terreno influye, porque cada suelo tiene una composición natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores influyen en la resistividad de los terrenos? Uno es la naturaleza que hemos hablado, ¿no? Tierra, arcilloso, gravoso. Otro factor que incide es la humedad. ¿Ya? La humedad influye bastante en la resistividad. Hay terrenos que son húmedos, ¿no? Apenas un pico de agua y ya está saliendo agua, ¿no? Otros son muy secos también. Humedad, humedad. Otro aspecto que influye es la temperatura. A ver, agarren un suelo de Santa Cruz con un suelo de La Paz, de Cobija, puede ver totalmente diferente, ¿no? Hay bastante humedad y temperatura, obviamente. Pues eso influye también. El sistema de puesta a tierra que yo haga en La Paz va a ser muy diferente al que haga en Santa Cruz. Porque qué tal si al Salar de Uyuni estarían haciendo una puesta a tierra. Entonces, ahí es el material es diferente, es más salino, ¿no? Alcalino, la temperatura se influye. Lo que ya he hablado ahorita, ¿no? La salinidad. ¿Eh? Hay terrenos que son más salinos que otros. Realmente donde hay lagos, ríos, hay más salinidad, ¿no? La estratigrafía. ¿Qué es la estratigrafía? Está compuesto por la característica del tipo de suelo, o sea, piedra, ¿no? Por ahí está relacionado, ¿no? Con la parte
de la gravosidad, diríamos, no hay ese término, ¿no? De lo gravoso, digamos. También, obviamente, midan la resistividad de un terreno, por eso para hacer un sistema de puesta a tierra serio, tendrían que hacer las mediciones de diferentes estaciones. Una cosa es medir en invierno, otra cosa es medir en verano, digamos, ¿no? A veces en verano es temporada de lluvias, varía, ¿no? Las variaciones estacionales influyen también la resistividad del terreno. Algunos factores de naturaleza eléctrica. Hay algunos lugares que son propensos a rayos, ¿no? Pues características, es un sector solamente como que atrae al rayo, ¿no? Debe tener características eléctricas, ¿no? Por el terreno y todo eso. La compactación es también importante. ¿No ve? La compactación, cuando han visto que cavan un hueco, luego hacen, compactan el piso. Entonces, a veces dejan sueltito. Una cosa es el terreno suelto y otra cosa también es el terreno más compactado. Varía la resistencia cuando es así. Varía. La compactación hace mucho también el sistema. ¿Ya? Hola, ¿me han estado escuchando? Nadie me ha dicho nada. No. ¿Se escucha? Pero más antes me escuchaban. Sí, claro. Allá, estoy puesto. Gracias. No se lo escucha. ¿Se está bien? Con un post-it. Ya. Lo siguiente, estaba aquí, ¿no? Entonces, los terrenos cultivables, los suelos pedregosos, todos esos son los que tienen una resistividad mayor, ¿no? Son referenciales. Nosotros vamos a hacer una práctica de esto. El anterior semestre me he ido con los chicos a Cotacota. Vamos a hacer lo mismo con ustedes, ¿eh? Nos vamos a ir a Cotacota a medir la resistividad, pero yo creo que la siguiente semana, este sábado, no se han planificado, por ahí tienen cita. Pues, la siguiente semana creo que vamos a ir a medir la resistividad, cómo está el suelo de Cotacota, ¿no? En los siguientes gráficos se observa cómo varía la resistividad en función a un parámetro. Sí tenemos, ¿no? Humedad en porcentajes referida a terreno seco, variación de la resistividad en función de la humedad del terreno. Son grafiquitos. Bueno, a nosotros los ingenieros nos gustan los gráficos, ¿no? Esta es la resistividad. Aquí está la resistividad del tipo de terreno, ¿no? Si es arcilla, fíjense, la variación es inversamente proporcional, ¿no? Terreno superficial. Superficial significa que es como relleno, tierra suelta. Marga arcillosa, debe ser un poquito más marga arcillosa. Eso, ¿no? Buscar cordura. Marga arcillosa.
arcillosa es la arcilla que nos conocemos, así como en los terrenos de Llojeta, esos, ¿no ve? Marga arcillosa. La marga es un tipo de roca sedimentaria, dice, compuesta principalmente de calcita y arcillas. Ya, bueno, es una variedad de arcilla en otras palabras, ¿no ve? Por lo general de la calcita, lo que le confiere un color medio blanquito había sido. No es la marga arcillosa. La marga arcillosa, entonces, su resistividad varía más que la arcilla común, ¿no ve? ¿No? 160, sube más rapidito, ¿no? O sea, esto se refiere a las profundidades, ¿no? Esto es cero, digamos, está alto. Más profundo va bajando, ¿no? 5, 10 y así. Esto es pensando en función de la humedad esto debe ser la humedad, entonces. Más húmedo va variando, ¿no? En función de la humedad. La temperatura del terreno también influye, ¿no? Dice que la resistencia del terreno aumenta al disminuir la temperatura. Nosotros aquí en La Paz la temperatura es baja, debe de ser una resistencia mayor, ¿no? Hay que tener que aumentar. Esto es gráfico, va inversamente proporcional, ¿no? Cada temperatura, menos 15 grados, harto frío, la resistencia es 2500. Sube 0 grados, menos de 500. 10, 20, 40, la resistencia va bajando, ¿no? La temperatura hace que la resistencia crezca al disminuir, ¿no? Congela una resistencia alta. La salinidad, ¿no? Mm, el sector altiplánico se caracteriza porque los suelos son más salinos, ya que en los sectores, digamos, del trópico. Entonces, esto obviamente influye, ¿no? Dice que al aumentar la salinidad del terreno disminuye la resistividad. O sea, más salino es más chiquito. Este porcentaje de salinidad. Menos salino, mayor, la resistividad es mayor. ¿No? Los suelos altiplánicos son, les decía, más salinos, ¿no? Es una característica. Pues 20% de salinidad, menos de 10 ohmios por metro, ¿no? Viña, ¿no? También afecta, ¿no? Estos obviamente son estudios que han hecho, ¿no? Los ingenieros, científicos, qué sé yo, pues nos brindan esas tablas para tener referencia. Lógico que no nos vamos a, para poner un sistema de puestos, no nos vamos a basar en las tablas, ¿no? Son referenciales, nosotros tenemos que hacer eh, el estudio, ¿no? La medición de la resistividad. La estratigrafía del terreno. La variación de la resistividad en función de la estratigrafía. La estratigrafía es el tipo de suelo, ¿no? O sea, cómo va variando. Algunas de ustedes se han puesto a cavar, no sé, eh, y va cambiando el terreno, ¿no? A medida que van cavando. Esa es la estratigrafía. O sea, la profundidad. Por ejemplo, esta es superficie del terreno, dice. A 1,50 arena ligera, 3 metros arena ligera. Es un tipo de suelo, ¿no? Ya más abajo, debajo de 3 metros arena firme. Más adentro, dice, arcilla mezclada con arena, por ejemplo, un tipo de terreno. Más adentro, agua, se encuentra, ¿no? Cuando acaban pozos. Pues fíjense, la resistividad cuando está más arriba es mayor, 150 ohmios que arriba, ¿no? Vamos bajando, la resistividad va aumentando, va, dis, eh, va disminuyendo. ¿Ve? 3 metros, la resistividad va disminuyendo. ¿Ve? Más profundo, aquí arcilla mezclada con arena, estamos 50 ohmios, 185 ohmios. Va disminuyendo la resistividad mientras estamos más adentro, ¿no? Características.
Entonces, para la medición de la resistividad se emplea un instrumento denominado telurómetro, así se llama. Otro nombre más tiene, ¿cómo es, no? Bueno, mal llamado Meyer. ¿Ya? ¿Por qué mal llamado? Digo, porque el Meyer es una marca, o sea, la más común, no se acuerdan, no sé, su abuelita, sus papás. Una compra papaya, dicen, ¿no? Debería ser la gaseosa. Claro, por ese término, o anda a comprar Colino, ¿no? Colino es referencia a la crema dental, cuando Colino es una marca, ¿no? Entonces, son como, digamos, términos que se han quedado, porque seguramente hace años atrás había la papaya Salvieti, ¿no? Papaya Salvieti, que es un sabor, digamos, como que se ha quedado el término papaya, ¿no? Y ahora, a cualquier gaseosa, más que los mayorcitos, ¿no? Tu abuelita, la compra papaya ahí, lo mismo. Le dicen Meyer, pero en realidad el Meyer es una marca, correcto, el telurómetro. Para la medición de la resistencia se utiliza un telurómetro. Ahora, el uso del telurómetro es más productivo realizando la medición de un suelo ya tratado, es decir, cuando ya se implementa un sistema de puesta a tierra. O sea, hay diferentes etapas, ¿no? La primera etapa es ver la resistencia del terreno. Sí. Quiero hacer un sistema de puesta a tierra, tengo que tratarlo el terreno, le hago un tratamiento y después mido el terreno, ¿no? O sea, para eso nos dice que se aplica el telurómetro principalmente. Nosotros vamos a ir a medir, les decía, una tierra común, ¿no? O sea, ¿no? Por tanto, comúnmente es necesario verificar que la resistividad de la tierra donde se ha implementado el sistema de descarga cumpla con los parámetros mínimos necesarios para cumplir su propósito, ¿no? Bueno, este es el caso ya de que hay un sistema de puesta a tierra. Eso vamos a hablar más adelante también, o sea, que, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de puesta a tierra de equipos, también hay rangos. Son de equipos de telecomunicaciones, equipos de industria, hay parámetros. O sea, la resistencia tiene que estar en un determinado valor. Cuando hay una descarga, digamos, no se daña el equipo. Vamos a decirnos aquí en esta última parte, así para un mejor estudio de este capítulo, vamos a realizar también un estudio de los sistemas de puesta a tierra. ¿Ya? O sea, puesta a tierra en realidad, por ahí no es tan parte de este capítulo, pero nosotros vamos a mencionar, no está en su programa, pero todo el mundo habla, ¿no? Por ahí un seminario pueden hacer, por ejemplo, el ingeniero Néstor Román es especialista en sistemas de puesta a tierra, su tesis de maestría hecho con un software para poder calcular algunas características, procesos químicos, todos y esas cositas. Ha hecho un software, ¿sí? Él es especialista. Siempre está dando seminarios sobre puesta a tierra. Seminarios, talleres, es interesante. Pero nosotros lo vamos a mencionar, lo vamos a ver, cómo se hace un sistema de puesta a tierra, pero obviamente no lo vamos a implementar porque el sistema, bueno, hay que hacerlo, no hay que comprarle todo, ventonitas, todo un tratamiento. Vamos a mencionar. Vamos a mencionar esto, les decía, pero uno que quiera aprender bien el sistema de puesta a tierra debe tomar un curso exclusivamente de eso, ¿no? Es una breve reseña histórica de los sistemas de puesta a tierra, ¿ya? Entonces, los sistemas de puesta a tierra nacen bajo una necesidad y según lo acontecido. Obviamente ha nacido conjuntamente la electricidad, empezó a pasar equipos que funcionan con electricidad, ¿no? Mira, desde 1720, dice Gray, realiza los primeros estudios sobre resistividad de rocas, para ver si las rocas conducían, ¿no? Es el objetivo de hacer estos estudios. En 1879, bueno, es parte de la historia, pero hay la primera muerte con energía generada por el hombre. Había cuando Tesla muestra su descubrimiento, digamos, que es la corriente alterna, hay una pelea con Edison, ¿no? Que él defendía la continua. Entonces, ahí se me viene a la mente esta anécdota de que Edison indicaba que las personas podían morir, ¿no? Con la tensión alterna. Claro que eso es lógico, ¿no? Y ha creado estos mitos, ¿no? Pero obviamente esto no va respecto a eso, ¿no? Sino va a la muerte seguramente por algún aspecto, por alguna corriente de fuga, alguna mala conexión,
porque también la tierra sabemos que nos ayuda a las corrientes de fuga, a las descargas, ¿no? Entonces, lo que seguramente este punto histórico nos quiere mostrar es, no es que la energía sea mala, sino que ha habido una mala conexión y como no hay un lugar donde descargar, entonces el hombre ha actuado como tierra, ¿no? El ser humano. 1892 nos dice que el New York Board of Fire and the Rights, ¿no? Debe ser una institución. Determina que la práctica de las conexiones de tierra es peligrosa y de estas deben ser retiradas. ¿Ven? Eh, en 1892, o sea, había ya estamos hablando de circuitos, ¿no? Es, claro, una mala interpretación seguramente de las conexiones, o bien sistemas de tierra no bien elaborados, con una tierra, un terreno que seguramente no tenía los parámetros necesarios, no han hecho un tratamiento adecuado, lo han puesto la conexión. Entonces, y eso es peligroso, ¿no? Esto es real, es peligroso. Por eso es que para hacer un sistema de puesta hay que hacer el tratamiento del terreno. El terreno tiene que tener ciertas características y cumplir ciertos aspectos. Si no cumple eso, obviamente puede conducir y puede ser peligroso, ¿no? Por eso es que dice New York Board, NYBFU, dice, ¿no? Que es nivel de tiro. En 1904, BDE, dice, publica las primeras recomendaciones sobre sistemas de puesta a tierra. O sea, ya más o menos que después de unos 10 años se va viendo que no es malo, sino que hay que tratarlo de una forma adecuada, ¿no? Bueno, en 1915, Schlumberg dice, ¿no? Y Wenner, Wenner es medio conocido, ¿no? Ese apellido. Independientemente idean los arreglos tetraelectródicos. Bueno, aquí estamos hablando de electrodos, ¿no? Porque van a ver cuando veamos sistemas de puesta a tierra, se crean en realidad mallas con electrodos. Y esos arreglos son para hacer descargas, ¿ya? En 1915 ya inventa los electrodos. Los electrodos en realidad son barras, les voy a mostrar para que no haya dudas. Todos pondremos puesta a tierra, digamos. Son unas como jabalinas, estas son, imagínense. Es jabalinas son jabalinas. Estos son los electrodos, estas cositas son los electrodos. Son como jabalinas, ¿no se han dado cuenta? Estos llamamos electrodos en puesta a tierra. En puesta a tierra. Esto es como, es así lo que mencionaba, ¿no? Son unas guías, ¿no? Jabalinas, ¿ya? Ese es el electrodo entonces. Es el jabalí. De los teta que me estaba mencionando, ¿no? ¿Ya? Inventan todos los electrodos marca Copper Wall. Ya tengo los electrodos, ya puedo hacer sistemas de puesta a tierra. Ahora, Charles Cadwell dice, realiza con éxito una soldadura en 1936 mediante una reacción de óxido de cobre y aluminio. Había que ser de soldadura en los sistemas de puesta a tierra. En 1970 ya teníamos equipos, computadoras, ¿no? IBM y HP, pero ya estamos en la era informática, ¿no? Iniciando. Comenzaron a utilizar el cable aislado de tierras para equipo eléctrico. ¿Se han dado cuenta que, no sé si han visto en su casa, el medidor eléctrico tiene un cable aislado, ¿no? Un cable desnudo, ¿no? Baja de y lo entierra con una jabelinita, ¿no? Eso digamos que es la tierra que tenemos en nuestra casa. Y el medidor, así van a ver, cable desnudo baja, pelado, como se dice. Entonces, IBM empieza a utilizar el cable aislado, ¿no? Tierras para equipo electrónico. Ahora, una instalación eléctrica sin toma de tierra o con una instalación inadecuada pone en riesgo los equipos eléctricos, ¿ya? Los cableados y los cuadros eléctricos. En su caso les viene a sobrecarga un rayo o algo, si no tienen buena tierra, se tiran, ¿no ves? Sus equipos, ya los habéis pasado una vez, un rayo ha caído, puta, ha tirado mi tele, ¿no ves? Entonces, o bien una sobrecarga que haya por algún mal funcionamiento del circuito en sí, ¿no?
Otro aquí nos dice, pone en riesgo los equipos eléctricos, los cableados y los cuadros eléctricos, pudiendo provocar un calentamiento que desencadene un incendio. Eso también es otro problema. Cuando realmente tenemos puesta tierra por las corrientes de fuga, esas corrientes parásitas hacen que sobrecaliente los conductores. Cuando sobrecalienta y son viejos, generan chispas, ¿no? Y se incendian. Eso es lo que comúnmente en Estados Unidos, en Europa, causan incendios, son los cables viejos, ¿no? Ya se calientan. Entonces, el sistema de puesta a tierra ayuda, o sea, no es absoluto, pero ayuda, ¿no? Esas corrientes parásitas se van a tierra, esas corrientes que se generan así por inducción y todas cosas, ya se van a tierra. Daños al ser humano. La tierra hace que las corrientes anormales de fuga se conduzcan y absorban. Es lo que es la tierra, lo que ya les he dicho, ¿no? Hay corrientes parásitas, se absorben. Y así se evita que aparezcan tensiones peligrosas. Es una toma sin puesta a tierra. Como no tiene tierra, hay una corriente de fuga donde se descarga. No sé, o sea, digamos, a veces la puerta, ¿no ve? Ustedes agarran la clavija, como es metálico, ahí puede hacer una conexión. Y ustedes hacen tierra, como está aquí, no hay tierra. En usted se descarga, ¿no? Ustedes actúan de tierra. Porque el ser humano, nuestro cuerpo te conduce. Ahora, cuando hay puesta tierra, no hay problemas. Es un cable verdecito generalmente, ¿no? La puesta tierra se va por ahí, ¿no? Y ya no hay problema. Se va a la descarga, las corrientes para estas que ahí se van. Entonces es un peligro para el ser humano de poder electrocutarse, ¿no? Con un sistema que no tenga puesta tierra y nosotros actuamos de tierra. Falta de unión equipotencial. Esto se refiere a lo siguiente, ¿no? Para evitar la diferencia de potencial entre dos electrodos, porque hay, ¿no ve? La diferencial de potencial es la tensión que se genera. Se debe tener el sistema de tierra. Así, al conectar un cable en dos puntos de diferente valor de voltaje, generaremos corriente. Por más pequeña que sea, puede llegar a dañar el equipo. Nosotros en electrónica manejamos equipos bien delicados. Los equipos de telecomunicación muchas veces son bien delicados, equipos de industria, tienen tecnología CMOS. Con el dedo nomás tocado lo pueden quemar, ¿no? Por eso es que, por más pequeña que sea la corriente, puede dañar el equipo. Hay dos puntos, pueden generar una tensión por inducción. Para esto es necesario entonces la tierra, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sistema puesto aquí, una computadorita, ¿no? Que está en el usuario, digamos, clavijas. Si tiene puesta tierra, cualquier otro problema que haya por sobrecargas se va a ir a tierra, ¿no? Se va a descargar a esto. Es una jabalinita, así como en su casa les decía, ¿no? Son curiosos, van a ver el medidor de su casa. Ahí, si tienen patio mejor, ¿no ves? Lo ponen ahí, ahí está enterrado la clavija. Bueno, funciona, ¿no? Es una tiesita, aunque truchita, pero ya nos salva, ¿no? Pero obviamente no es a nivel ya profesional como se quisiera. Entonces, ahí es la idea que se descargue, ¿no? Estas corrientes. Ahora, los tableros eléctricos obviamente tienen que tener su tierra, ¿no? Cuando no hay puesta tierra, se va por ustedes, ¿no? Nos conducimos. Es un peligro totalmente latente. No tenemos tierra, ya os he dicho, no podemos tener el riesgo de que se sobrecaliente y se nos incendie, ¿no? Como ahí. Por picos transitorios. Todo el tiempo tenemos picos transitorios, ¿ya? Se presentan por grandes elevaciones en el voltaje de la línea, pero en duraciones muy cortas. Estos son generados por falla de un equipo eléctrico, arranque de maquinaria. ¿Qué tal si mi vecino tiene una máquina de esas que absorbe, pum, arranca y nos hace flaquear? Antes era bien común eso antes. Se duchaba el vecino, nos afectaba a todos. Arranque de maquinaria pesada o por descargas atmosféricas son los rayos, ¿no?
Porque todo el tiempo estamos lidiando con esto. Son inevitables, pero son controlables. No sé si alguna vez han abierto su cortapicos, ¿no ves? De la computadora. Tiene adentro una resistencia, un capacitor. No pasa nada. Supuestamente un filtro RC. O sea, ¿no? Si quieren proteger verdaderamente su equipo, tienen que comprarse esos reguladores de tensión. Hay unos medio pesaditos, cuadraditos. No es barato, ¿no? 150, 300 pesos cuesta. Ah, un toma corriente cuesta 10 pesos, ¿no? Eso no, cortapicos, dicen, ¿no? Cortapicos. No sirve eso, ¿no? No pasa nada. 10 pesitos, 20 pesitos, porque un verdadero regulador de tensión cuesta como de arriba de los 200 pesos, 300 pesos cuesta. Eso es el que va a proteger su equipo. Televisión, su computadora. ¿Ya? Y todo el tiempo lidiamos nosotros con este tipo de... Esa es una forma y la otra sería tener un sistema de puesta a tierra, ¿no? Mejor si tenemos los dos, así nuestra computadora, nuestra tele, todos los equipos de esta casa van a tener esa protección, ¿no? ¿Sí? Está viniendo la señal, y piquito de esos no pasa, ¿no? Pues, un ratito, pero basta ese ratito para tirarlo, ¿no? El equipo. O los rayos, ¿no? Los rayos cuando caen cerca a un lugar se inducen, ¿no? Se induce. Me acuerdo que una vez ha caído un rayo cerca de mi casa y estaba mi sobrino con su laptop, que vive un piso más arriba de mí. Se ha quemado su laptop, se han quemado sus televisiones y no estaban funcionando. O sea, no estaba, no se mentía, no estaba conectado a la red, pero se ha tirado. ¿Dónde está el problema? Tienen TV cable. O sea, le han quitado la alimentación del circuito. No estaba enchufado a la red. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El rayo ha hecho que se induzca, ¿no? El campo electromagnético. Los cables coaxiales, ¿no ve que el TV cable tiene cable coaxiales conectan a su tele? Por ahí se ha inducido. Lo ha tirado, obviamente, la televisión, ¿no? Bueno, ahí así a mala suerte, ¿no? Ya. Ni compuesta tierra se iba a salvar eso, ¿no? Compuesta tierra está conectado a la red, ¿no? Hay casos así, el rayo induce. Sí, mucho mala suerte eso, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Bueno, continuaremos, ¿eh? No solo ahora les decía del sistema de puesta a tierra en sí. Hoy hemos hablado de lo que es la tierra, ¿no ve? Las características por el material, la profundidad, cómo va variando y todas esas cosas, ¿no ve? Y cuáles son los peligros que nos puede ocasionar si no tenemos en nuestra casa un sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a hablar de qué es un sistema de puesta a tierra. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es la tierra? El sistema ya, ¿no? Entonces, un sistema de puesta a tierra es un conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. ¿Ya? ¿Qué se refiere con masa metálica? Esto es, por ejemplo, ustedes cuando entran al laboratorio, tienen ¿no ve? Sus banquetas, no sé si su docente les ha dicho, por el caso la carcasa es la tierra, les dicen, ¿no? La carcasa es la tierra, se pone a pensar, ¿no? Ahí está descargándose todos los equipos, ustedes enchufan ¿no? la fuente, alimentación, osciloscopio, la tierra es la carcasa. Claro que la carcasa también tendría que estar conectada al sistema, ¿no? Después la tierra, pero digamos que es una tierra referencial, pero no, sí, tipo intermedio más o menos sería, ¿no? Pero esa carcasa del banco es su tierra. Por eso decimos, también se llama masa, ¿no? No se llama masa. Pues que es en la parte referencial es el día, ¿no? Se supone que la tensión en la tierra es cero, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, este sistema de puesta a tierra lo que hace es conectar los equipos con esta masa metálica, ¿no? O TZ. Su misión es que ante corrientes de fuga, en lugar de quedarse en la parte metálica del aparato, esta corriente se derive al terreno. O sea, cuando hay corrientes de fuga por un cortocircuito, todo se descargue al terreno.
Ahora, ¿por qué tienen que tener resistencia baja la tierra? Y eso podemos hablar. Esto va relacionado con lo que en algún momento les mencionaba, ¿no? Cuando ustedes ponen en paralelo, un circuito en paralelo, dos resistencias, una resistencia de 10K y una resistencia de 500 ohmios, ¿por dónde se ve la mayor cantidad de corriente? Lógico que por lo de 500 ohmios, ¿no? Como si la corriente fuese sabio, ¿no? Yo les digo a ustedes, les pongo dos caminos, un camino bien pedregoso, bien diviso, un camino facilito. ¿Por dónde se van? Ah, no, por el camino fácil, van a decir, ¿no? Claro, igualito la resistencia. Toda la corriente, la mayoría de la corriente se va por la menor resistencia. O sea, tiende a conducir ese lado. Corriente se va como si fuese sabio, les he dicho. Busca el camino fácil. Pues si ustedes hacen un circuito, lo alimentan con 10 voltios, una resistencia de 500 ohmios, otra de 10K, hagan las mediciones, la mayoría se va a ir, la mayor cantidad de corriente se va a ir por la resistencia de 500 ohmios. Un chiquitito se va a ir por el otro lado, un remanente. Entonces, la corriente busca la resistencia, la menor resistencia, el camino más fácil. Entonces, yo le pongo una resistencia que yo soy ser humano, que tengo una resistencia, es medio alta, no más resistencia, y le ponemos otra resistencia que es bajísima, la tierra. ¿Por dónde se va a ir el corriente? Obviamente se va a ir la tierra, ¿no? Porque es resistencia baja. Pues tiene que ser una resistencia muy baja, tiene que tender a cero, el ideal, ¿no? O lo más baja posible. Esa es la característica de por qué ante corrientes de fuga, ante sobrecargas, en lugar de quedarse en la parte metálica del aparato, ¿no? En su pieza, esta corriente se deriva al terreno por estos cables, ¿no? O instalación llamada instalación de toma a tierra, ¿no? Ese es el trabajo fundamental que hace este sistema. Ahora, la normativa boliviana, nosotros generalmente trabajamos en Bolivia con el IBNORCA, ¿no? Tenemos la ley 777 para la parte eléctrica. Hay varias leyes, las normas, ¿no? No leyes, normas. Y también nos basamos en la IEEE, ¿no? Lo más cercano a la INORCA, por ejemplo, y la INORCA está, la normativa está conjunto con la ley de electricidad. Eso obliga a que todos los edificios que se construyan y sus viviendas deben tener una instalación de puesta a tierra o toma de tierra TT, así se llama. No les decía, cuando Electropaz, bueno, de La Paz, les instala, ustedes solicitan una conexión, tienen ¿qué llama esto? Su medidor, y ahí directamente con una como jabalina, un cable pelado le meten, ¿no? ¿Ya? Entonces es parte de la norma. Obviamente es un edificio ya tiene que tener no va a ser como en nuestra casa un cablecito que lo entierro, ¿no? Pues tiene que tener ya un sistema de tierra, ¿no? Puesta tierra, que están conectados varios, esas, ¿no? Para equipos. ¿No? Ahí obviamente tendría que ser más riguroso el control, ¿no? Los edificios. Recordemos, ¿ya? La composición del terreno. La composición del terreno depende de la naturaleza del mismo. Por ejemplo, el suelo de arcilla tiene una resistencia de 40 a 500 ohmios por metro, hemos dicho, ¿no? Por lo que una varilla electrodo enterrada de 3 metros tendrá una resistencia a tierra de 15 a 200. O sea, lo hemos visto también que mientras más profundidad estemos en un terreno, la resistencia disminuye. Por eso es que tampoco vamos a cavar 10 metros para poner un sistema de tierra, ¿no? ¿No ve? Algo nomás que nos va a salir muy caro. Además que el mantenimiento, porque una vez que hace un sistema de puesta a tierra hay que hacer mantenimiento. Entonces, que esté enterrada a 3 metros, dice, tendrá una resistencia a tierra de 15 a 200 ohmios respectivamente. Si lo entierro 3 metros mi electrodo, la varilla, puede bajar hasta 15 a 200 ohmios, dice, ¿no? De los 40 a 500 que tenía, o sea, funciona, ¿no? En cambio, la resistencia de un terreno rocoso, o sea, donde hay piedras, es de 5.000 ohmios por metro, o más alta. Conseguir una resistencia de 100 o menos es imposible. El anterior semestre hemos medido con sus compañeros en el río, en la Chucacha, que es en Cotacota, y nuestras resistencias nos han salido grandes, 1.500, 2.000 ohmios. ¿Por qué? Porque hemos medido en el río es gravoso. El problema ha sido que estaba muy duro, ahora debe estar también duro, ¿no? Que no ha llovido. Como que el camino más fácil medirlo del río, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar de medir otros sectores más. Claro que tenemos que llevarnos picotas, algunos instrumentos para poder cavar, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. La siguiente vamos a ir, los he dicho, ¿no? Mañana vamos a hablar en la presencial con más detalle. Entonces, en los sectores rocosos, dice, es más difícil, ¿no? Que con una varilla haga, como lo podría hacer en un suelo arcilloso. Esto también es mucho de la experiencia.
Yo tengo mi empresa, o trabajo con una empresa donde hemos hecho sistemas de puesta a tierra, entonces, no, ¿qué tipo de terreno es rocoso? No, hermanito, que le tiraremos 6 de todos, qué sé yo, ¿no? No, es arcilloso, entonces sí te meteremos. Eso va la experiencia. Los sales solubles. La resistividad del suelo, hemos visto en el cuadrito, ¿se acuerdan? Es determinada por su cantidad de electrolitos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un punto físico-químico ahora. Esto es por la cantidad de humedad, minerales y sales disueltos, ¿no? La resistividad del suelo también es influenciada por la salinidad, hemos dicho, ¿no? Y la salinidad está relacionada por la cantidad de electrolitos. Eso nos pueden explicar mejor los ingenieros químicos, ¿no? Los físicos, la parte físico-química. Por eso es que en un tratamiento también nosotros lo que hacemos es, muchas veces en un tratamiento es buscar elementos salinos. La estratigrafía, que les he dicho, el terreno obviamente no es uniforme. La estratigrafía se refiere a la variación del terreno, ¿no? Que ustedes van cavando y cada mayor profundidad del terreno va variando, ¿no? No es lo mismo. Por eso decimos que el terreno no es uniforme, tiene capas. Aquí en La Paz, la formación más estable, lo que buscan los geólogos, los civiles cuando hacen cimentación es la formación La Paz. Formación La Paz, un terreno propio de La Paz, ¿no? Pues se llama Formación La Paz, los geólogos manejan esos términos. O sea, cuando quieren cimentar, o sea, voy a construir un edificio, quieren llegar a la Formación La Paz, o sea, van cavando y llegan, ¿no? Es una de las capas. Ahí es donde se conviene en ellos hacer la cimentación. Entonces, obviamente ahí influye la estratigrafía. Lo mismo para la puesta a tierra, ¿no? La estratigrafía es importante. El terreno obviamente no es uniforme en sus capas, dice, ¿no? En los 3 metros de longitud de una varilla de sodo, al menos se encuentran 2 capas diferentes. O sea, esto me dice que por la experiencia, por la característica de los suelos, por lo menos 3 metros centro ya varía las capas, ya son diferentes. ¿Ya? Eso. La granulometría influye bastante sobre la porosidad y el poder retenedor de humedad. Hemos dicho que cuando hay humedad, es mejor la resistividad, ¿no? Entonces, si hay granulometría, se tiene la humedad. Entonces, sería interesante tener terrenos granulométricos, ¿no? Que vas a tener la humedad, por tanto, tener buen suelo, ¿no? Para nuestro sistema de puesta de tierra. Sobre la calidad del contacto con los electrodos aumentando la resistividad, dice, ¿no? Con el mayor tamaño de los granos de la tierra. ¿No? Ahí fue la granulometría. Por esta razón, la resistividad de la grava es superior a la de la arena y de que ésta sea mayor que la de la arcilla, ¿no? ¿Ya? Pues la humedad aumenta, ¿no? Interesante, ¿no? El estado higrométrico, higro con agua debe ser, ¿no? Sí, no, bueno. El contenido de agua y la humedad influyen en forma apreciable, ¿ya? Por eso, cuando veamos un poquito más adelante también, ya me lo ponen en sistema de puesta a tierra para mi empresa, tengo equipos de telecomunicaciones, sí, sí. No es así nomás dejarlo. El sistema de tierra te durará unos 10, 15 años a lo mucho. Tengo que renovarlo. Pero periódicamente tengo que echarle con agüita y me lo dejan ellos, los que me lo han instalado, como una especie de, como un acceso con un vasito, así me lo dejan como una, y que sea una vez a la semana, al mes, depende como me indiquen, tengo que echar agua. La idea de eso es mantener húmedo, ¿ya? Para que la resistencia se mantenga en el parámetro que he medido. Entonces, el estado higrométrico dice que está relacionado con eso, el agua y la humedad, ¿no? El valor varía con el clima, la época del año, la profundidad y el nivel freático. Este nivel freático tenemos algo que los geólogos hablan, ¿no? Bueno, nosotros somos electrónicos, ¿no? Pero hay gente que, no, esas cosas son geólogos, yo nada que ver, ¿para qué voy a saber? No, tengo que saber, pues, por el sistema de puesta de tierra, por ejemplo, el año, la profundidad y el nivel freático. Como ejemplo, la resistividad del suelo se eleva considerablemente cuando el contenido de la humedad se reduce a menos del 15%.
O sea, no es húmedo, se seca, la resistencia sube. Si la resistencia sube, ya no me va a servir, ¿no? Va a haber una sobrecarga de mi tensión. Si la resistencia es alta, no se va a ir por el sistema de puesta a tierra, la descarga. Va a irse por otro lado, pero va a dañar mi equipo. ¿Qué sentido tiene que tenga puesta a tierra, ¿no? Por eso tenemos que permanentemente estar precautelando que mis resistividades esté baja. Por eso tenemos que hacer mantenimiento, echar agüita, otras cosas. Pero dice, un mayor continuo de humedad del 15% mencionado causa que la resistividad sea prácticamente constante. Puede tenerse el caso de que en tiempo de secas un terreno puede tener tal resistividad que no pueda ser empleado en este, lo que les he dicho. Tiempo no hay lluvia, el terreno es seco, ya para qué vamos a emplear el sistema de tierra si no está trabajando. Por eso es que el sistema debe ser diseñado tomando en cuenta la resistividad en el peor de los casos. O sea, si somos bien profesionales y me contratan para hacer un sistema de puesta a tierra, tendré que medir la resistividad del terreno en diferentes estaciones y épocas del año, temporada seca, de lluvias. Y en función de eso hago mi diseño para hacer cuántas jabalinas necesito y todas las cositas. ¿Qué tratamiento debería tener el terreno? ¿Cómo debería cambiarlo? ¿Necesita cambio o no? Porque hay que ver en que hay que cambiar el terreno. La temperatura, a medida que desciende la temperatura, hemos hablado también más antes de esto, ¿no? Aumenta la resistividad, ¿ya? Del terreno y ese aumento se nota aún más al llegar a 0 °C. Hasta el punto que a medida que es mayor la cantidad de agua en estado de congelación, se va reduciendo el movimiento de los electrolíticos, los cuales influyen. Es un proceso químico. Se congela, cuando se congela un cuerpo entra en estado sólido, obviamente el movimiento de su estructura atómica varía, ¿no? Y eso hace que también varíe la resistividad, ¿ya? La compactación tenemos hablado, la resistividad del terreno y disminuye al aumentar la compactación. Mientras más compacto sea, más durito, la resistividad aumenta, no disminuye, ¿ya? Y nos conviene. Entonces, ¿qué me conviene? Que el terreno no sea compacto, ¿no? Tenemos que compactar, tenemos que apisonarlo. Por ello se procurará siempre colocar los electrodos en los terrenos más compactos posibles. De como nosotros hemos cavado, hemos metido ahí nuestros electrodos, compactar. ¿Bien? Bueno, hasta ahí haremos por hoy. Mañana vamos a continuar la presencial, ya con la otra parte. Ya vamos a hablar un poquito más del Meyer, cositas, ¿no? Y nos vamos a explicar cómo vamos a hacer ya para hacer esta práctica. Esta segunda parte vamos a medir la tierra, les he dicho, ¿no? Vamos a medir la tierra, contar la resistividad. Vamos a conseguir un Meyer, ¿no? Pueden medir, ¿ya qué fecha es? Aquí. Hasta ahora no se les he devuelto sus exámenes, ¿no? Denme hasta el viernes, ya. Sí, en serio que voy a trabajar lo suyo, con mucho trabajo y me he olvidado de ustedes. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no es así, estaríamos quedando en esto, ¿ya? Nos vemos mañana en la presencia, ya para hacer la segunda parte de lo que es los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Que tengan buenas noches, nos vemos mañana. Hasta luego.